El tinnitus es ese ruido molesto que algunas personas escuchan, en muchos casos de forma permanente, es decir, de día y de noche. Algunos profesionales de la salud consideran que este mal no tiene cura, pero existen tratamientos novedosos para reducir el tinnitus y así transformar la calidad de vida de los pacientes. Y justamente de eso conversaremos hoy con el audiólogo Carlos Pereira, a quien además usted puede realizarle sus consultas por medio del Facebook, por escrito, o enviando un video al 6087-7777. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables como siempre. Con mucho gusto. ¿Cómo se percibe el tinnitus? Es la primera pregunta que tengo. ¿Cómo te lo describen los pacientes? Hay muchas descripciones. En realidad, la mayoría de ellos habla de un pitido permanente, un pitido molesto. Hay otras personas que lo describen como un chorro de agua, hay otras personas que lo describen como el paso de aire por una válvula, en realidad como un chasquido. Hay muchas formas de descripción del tinnitus, pero en realidad en su mayoría es un pitido permanente día y noche, y regularmente más fuerte, desafortunadamente, en las noches. Durante la noche. Sí. ¿Y existe alguna razón por la cual sea más fuerte en la noche? Claro, porque en la noche hay más silencio. Todo está más ya calmado. No tenemos tanto ruido ambiental y por supuesto que al estar en silencio escuchamos más nuestro ruidito, nuestro tinnitus o acúfeno, ¿verdad? Claro. Vamos a colocarles una pantalla con las causas principales de tinnitus para repasarlas y que el doctor nos amplíe. Además, ahí están: pérdida de audición, exposición a ruidos fuertes o súbitos, condiciones de salud, tapones de cerumen y el estrés también es otra causa. Sí, definitivamente la pérdida auditiva es una de las principales causas. Regularmente podemos encontrar pérdidas auditivas en frecuencias específicas y es clásico donde encontramos nosotros un ruidito, el paciente llega y nos dice, mira, es que tengo un pitito que es muy agudo, hacemos una audiometría y vemos que hay una deficiencia auditiva en esa frecuencia específica, ¿verdad? El uso de medicamentos, los tapones de cerumen y el ruido es una de las causas principales también. La exposición a ruido puede causar un problema auditivo y ese problema auditivo puede generar tinnitus. Y por supuesto, con la pandemia y muchas veces en estas épocas en donde hay estrés para ciertas personas, vamos a encontrar pacientes que llegan bastante afectados con su ruido, ¿verdad? Ok, yo sé que ahora todo esto de la salud ocupacional, Carlos, ha cambiado mucho y ha hecho que la gente que trabaja en lugares donde se exponen a ruidos fuertes, por ejemplo, tengan que utilizar tapones, ¿verdad? O audífonos, no sé qué tipo de protección. Pero eso quiere decir que si yo trabajo en un lugar donde hay ruido así importante, debería proteger mis oídos siempre. Eso obligatorio por ley, la protección auditiva en lugares que tengan contaminación acústica, ¿verdad? Y también se puede sancionar al trabajador que no las utilice, porque es protección no solo para el trabajador, sino también para el patrono, ¿verdad? Entonces es sumamente importante la utilización de protección auditiva si usted se va a exponer a algún tipo de contaminación acústica, ¿verdad? Los conciertos, o sea, ahora que vienen todos los conciertos, es más, a la gente le encanta, perfecto, pero el ruido es sumamente fuerte, fuerte. Y en muchos casos, en minutos podríamos tener un problema auditivo que puede convertirse en un problema auditivo irreversible. Así que es sumamente importante, dependiendo del nivel de contaminación, utilizar el protector adecuado para que no tengamos un problema auditivo y que se pueda generar un tinnitus, que es un síntoma que nos está diciendo advertencia, ya me lesioné el oído. Tan así como lo estás diciendo, digamos, una persona podría ir a un concierto y si la cantidad de sonido es tan alta y la exposición podría comenzar a padecer. 120 decibeles en minutos usted puede tener un problema auditivo irreversible y con él puede venir el síntoma del tinnitus y podríamos tener un tinnitus ahí permanente que es bastante molesto. Ok, acabas de tocar algo que me parece que es importante que expliquemos y es que el tinnitus entonces es un síntoma. Es un síntoma, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Así que hay algo muy importante. Mucha gente le dice al paciente, dice, mire, es que el tinnitus no tiene cura. No se tiene que curar porque no es una enfermedad, es un síntoma. Tenemos que buscar la causa subyacente, la causa escondida de por qué ese tinnitus está alterándonos, ¿de acuerdo? Pero el tinnitus per se no es una enfermedad, es un síntoma que se debe valorar, que se debe tratar y también tenemos que buscar cuál es la causa.
Carlos, ¿se presenta en uno o puede presentarse en ambos oídos al mismo tiempo? Puede presentarse en un oído y a eso se le llama tinnitus aureus, y se puede presentar en los dos, o hay gente que lo siente también en el centro de la cabeza, se llama tinnitus cerebri, y pero regularmente muy dado el tinnitus unilateral. Ahora, yo he escuchado, no sé si vos con tu experiencia nos podés ampliar esa parte, he escuchado mucha gente que llega a acostumbrarse al ruido, al sonido, porque lo ha percibido desde hace muchos años y no sabe qué es eso. Y eso es lo mejor, Randall, eso es lo mejor que puede pasar. En bastantes años que tenemos de trabajar en esto, hemos visto gente desesperada con un tinnitus, gente que no duerme con un tinnitus, gente que se estresa muchísimo, el tinnitus genera más estrés, y lo que tratamos de hacer con diferentes terapias es habituación al tinnitus. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo tinnitus desde hace muchísimos años por una exposición desafortunadamente al ruido, y el tinnitus mío suena como una chicharra. Pero a mí me encanta el sonido de las chicharras. Así que en las noches yo lo que pienso es, estoy en el campo, sí, hay bosque, chicharras, y me encanta cómo suena. Me habitué al sonido de las chicharras, al sonido de mi tinnitus. Entonces no lo percibo. No lo focalizo. Yeah. Y eso es ese sería lo mejor que podría pasar, porque si lo focalizamos, la gente se va a estresar muchísimo. Pero digamos que a vos te fue relativamente bien, porque el sonido de una chicharra a lo mejor no es tan estridente como un pito. Por ejemplo, otra gente que escucha otras cosas. Hay otros pitos muchísimo más fuertes, muchísimo más finos, y sí pueden causar un mayor problema, claro. Ok. Ahora, ¿por qué es tan importante la detección temprana? Bueno, si nosotros detectamos tempranamente una enfermedad, por ejemplo, una pérdida auditiva que está causando un síntoma como el tinnitus, lo ideal es tratar ese tinnitus antes de que el paciente focalice este tinnitus y se haga muy importante. En alguna ocasión hablábamos acá de un ejemplo. Si apagáramos todas las luces y nos quedamos a oscuras y encendemos una vela en el centro, ¿qué es lo que vamos a ver todos? La vela. Y ese es el tinnitus que está percibiendo el paciente. Lo único que está focalizando mayoritariamente en las noches, que hay mucho silencio, es la vela. Entonces ahí está el ruido, busco el ruido, lo siento, me molesta, lo siento, y eso va a causar que se grabe ese sonido en la memoria del paciente, que no lo pueda dejar, y por supuesto la rehabilitación va a ser más difícil, el tratamiento, la terapia va a ser más difícil. Lo ideal es detectarlo a tiempo, lo antes posible, para poder darle a ese paciente terapia para que se pueda habituar al tinnitus. Una cosa importante, no necesariamente vamos a eliminar el tinnitus está ahí. Si a nosotros nos meten en un cuarto silencioso completamente, anecoico se llama, muy probablemente todos vamos a escuchar un tinnitus, pero regularmente en nuestra vida no lo oímos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es que el paciente se habitúe a ese sonido, que tome conciencia de que hay un ruido por ahí que está presente, y que disminuya la percepción de ese sonido para que mejore su calidad de vida. Carlos, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? Regularmente hay una batería de pruebas que es fundamental, es necesaria, y es básicamente una audiometría, que es la prueba de la audición, una impedanciometría, que es, por decirlo así, tomarle la presión al oído medio. Hacemos también algo que se llama acufenometría, que es medir el tinnitus, a ver en qué frecuencia está y en qué intensidad está. Luego hacemos una prueba con enmascaramiento. Lo que intentamos es ver si con un sonido externo podemos hacer que el paciente no escuche ya ese ruidito, que lo deje de percibir, ¿verdad? Y algo que se llama inhibición residual, que es sumamente importante. Si vos estás oyendo el pitillo y te ponemos enmascaramiento, un minuto, por ejemplo, vamos a medir cuánto tiempo después de ese enmascaramiento dejas de percibir el tinnitus. Y eso nos habla de lo importante que va a ser la terapia que vayamos a dar para que bajemos el nivel de percepción de ese tinnitus. Así que todas estas pruebas son sumamente importantes. Es toda una batería de pruebas audiológicas, y eso nos habla de la necesidad de una u otra terapia que nosotros vayamos a recomendar. Quiero preguntarle ahora por los riesgos asociados al tinnitus, ¿verdad? Porque, a ver, de la manera más explícita, escuchar un ruido permanentemente día y noche debe ser algo realmente molesto, ¿verdad? Y debe alterar mucho la calidad de vida de las personas que lo tienen. Sí.
pero no sé si aparte de ese ruido que me molesta y que me estorba, existe algún riesgo asociado. Claro, riesgos indirectos. El estrés. El estrés va a aumentar y sabemos que el estrés causa muchísimos problemas a nivel de calidad de vida. Claro. Aparte, trastornos del sueño. Si yo estoy en la noche y estoy oyendo ese pito pegado ahí en los oídos, no voy a poder dormir, no voy a poder descansar, problemas de concentración, irritabilidad, fatiga. Las personas que están trabajando al día siguiente y están fatigadas porque no pudieron dormir. No duermen bien. Exactamente. Y problemas con la comunicación. En fin, hay problemas o riesgos indirectos del tinnitus que pueden causar un problema mayor del propio tinnitus que podamos tener. Ok. Bueno, esta entrevista se va a centrar en tratamientos novedosos para el tinnitus, ¿verdad? Les hablamos de todo esto como marco de referencia para podernos meter ahora a hablar de los tratamientos. Pero antes de que hablemos de las novedades, quiero que nos expliques cómo se trataba tradicionalmente el tinnitus. Regularmente la gente llegaba donde el profesional de la salud y lo primero que le decían es: usted tiene que acostumbrarse a eso no tiene cura, váyase a su casa, ponga un radio desintonizado para que escuche como lluvia. Y listo. Y aquí tiene algún medicamento, en algunos casos podría ser placebo también, o algún medicamento que le ayude con la circulación. En fin, había muchas cosas que se utilizaban, ¿verdad? Todavía se siguen utilizando, sin embargo, tenemos que conocer que hay terapias que ayudan en porcentajes bastante altos a eliminar o a disminuir el tinnitus. No todos los tinnitus se van a eliminar, hay un pequeño porcentaje que se elimina, pero hemos visto que, de acuerdo con el impacto que tiene el tinnitus en la calidad de vida del paciente, si nosotros logramos disminuir la percepción del tinnitus, la calidad de vida aumenta y el paciente dice: todavía lo escucho, pero ya no me molesta, ya no lo tengo, no lo percibo tanto, así que si queda ahí, estoy perfecto. Y eso es lo que intentamos hacer con las terapias: disminuir, idealmente eliminar, pero disminuir la percepción del paciente de ese tinnitus, habituarlo a ese tinnitus y por supuesto que su calidad de vida mejore. Háblanos de estas terapias, ¿en qué consisten? Bueno, hay diferentes. Si tenemos pérdida auditiva, a veces si no tenemos pérdida auditiva, se puede utilizar un enmascarador. El enmascarador puede ser como una especie de audífono. ¿Puedes levantarlo para que la gente lo Una vea? especie de audífonos. Aquí es bien interesante porque traje esto, aquí no se ve absolutamente nada, pero si le doy vuelta ustedes pueden ver de que ahí hay un aparato auditivo. Este aparato auditivo, si tenemos pérdida auditiva, podemos ponerle un enmascarador además, y entonces no solo ayudamos al paciente a escuchar mejor, sino que vamos a tener el ruidito ese permanente, como la lluvia, el ruidito permanente que me va a enmascarar ese ruido molesto. Además que por sí sola la amplificación va a hacer que se enmascare mi ruido en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que esto es uno de las terapias más importantes para el tinnitus. Hemos hablado, perdóname que haga una pausa aquí, hemos hablado en el programa específicamente de audífonos, sí, ¿verdad? Y hemos dicho que la ventaja de los audífonos modernos es que son más pequeños, más livianos, que no se notan, que no es aquel aparato grandote que la gente no se quería poner porque, ¿verdad? Porque todo el mundo se va a dar cuenta que no escucho bien. Sí. ¿Verdad? Estos son de la última tecnología, digamos. Exactamente. Si lo ves aquí, por eso traje la orejita blanca, si lo ves prácticamente... No se nota. Si no te digo que hay algo ahí puesto, no lo hubieras Exactamente, encontrado. Porque ¿verdad? además el cablecito es de un material muy delgadito y transparente. Totalmente. O sea, son virtualmente invisibles. Son aparatos que son sumamente pequeños, ¿verdad? Ok, ¿qué más hay ahí? Aparte de esto... está la terapia sonora. La terapia sonora se utiliza con una banda como esta. Esta banda se coloca en la cabeza y tiene un par, puedes tocarlo acá, tiene un par de parlantes a los lados. Entonces la gente que en las noches no puede dormir porque tiene el problema de tinnitus, se coloca esa banda, se conecta vía Bluetooth con su celular, con una aplicación que nosotros le damos, y esa aplicación genera estímulos, ya sea música, sonidos del mar, sonidos de naturaleza, y una banda y un cóctel frecuencial que me va a enmascarar ese tinnitus. Hablábamos de enmascaramiento. Entonces yo tengo que medir el tinnitus y saber qué frecuencias son las específicas para poder enmascarar ese tinnitus. No es el radio encendido, porque eso es un cóctel frecuencial muy amplio, sino cierto nivel de frecuencias que me van a enmascarar el tinnitus específico para Randall Salazar. No puede ser generalizado. No es una receta. No es generalizado. No. Para eso se tiene que medir. Ahora,
Una cosa como estas, hay un periodo de adaptación, me imagino, Sí, de la por supuesto. persona. Y regularmente nosotros trabajamos esto inicialmente 3 meses, pero la terapia se habla de 6 meses a 12 meses, dependiendo de la gravedad del tinnitus, dependiendo de cuánto afecta el tinnitus a la persona, ¿verdad? Es sumamente cómoda, te la pones en las noches, puedes programar la aplicación para decir, mire, yo me duermo en 30 minutos, perfecto, 30 minutos de sonido y listo, se apaga cuando ya estoy yo cayendo inducido al sueño. Si me despierto en la noche, vuelve el tinnitus, vuelvo a conectar la banda, igual lo programo a los minutos que yo quiera y me relaja, me reduce la percepción y hace que el paciente duerma mejor. Ok, muy bien. ¿Qué más hay ahí? Esto nunca lo había visto yo. Sí, y tenemos otro aparato, orgullosamente podemos decir que es el único en Latinoamérica. Esto se utiliza muchísimo y es neuromodulación, audio neuromodulación, es terapia electromagnética. Básicamente es muy sencillo, es un auricular, no tiene mucha ciencia, digamos, como aparataje, pero es un auricular que tiene ciertos imanes, tiene una estimulación electromagnética sumada a una estimulación auditiva y básicamente hay una teoría que dice que si tenemos alguna lesión, por ejemplo, hay una hiperactividad de la corteza auditiva a nivel cerebral. Esa hiperactividad me va a provocar un desorden neuronal y eso va a generar un aumento del tinnitus. ¿Qué es lo que intentamos hacer con este tipo de terapia? Bueno, este tipo de terapia trabaja sobre la inflamación, trabaja sobre la microcirculación y esto lo que ayuda es a reducir ese nivel de tinnitus y además ayuda a mejorar la calidad del sueño. Esto lo ha trabajado psiquiatría, lo ha trabajado otras especialidades, pero en el caso nuestro, específicamente para tinnitus, que se llama Sono, que es solo para tinnitus, especialmente diseñado con una estimulación muy baja de frecuencial, ha dado muchísimos resultados. Tenemos resultados de hasta el 80-85% de los pacientes en donde siente una mejora significativa en la reducción de su tinnitus y por supuesto que ya en Costa Rica lo están usando bastantes pacientes con unos resultados evidentes y bastante buenos. No te pregunté antes, pero quisiera saber si el tinnitus tiene algún componente hereditario. Como es un síntoma, más bien deberíamos de encontrar la patología subyacente. Sí, o sea, ¿por qué es que me está provocando, verdad? Probablemente si hay alguna enfermedad que sea hereditaria, que conlleve el provocarse tinnitus, podríamos pensar así, mi papá lo tuvo esta enfermedad, yo la heredé y también tengo tinnitus, pero regularmente es causada por la enfermedad. Si es que te lo preguntaba porque si existía un componente hereditario importante, uno podría pensar, bueno, yo lo puedo prevenir. Es decir, si yo me doy cuenta que mi papá tiene tinnitus, es muy probable que yo lo tenga también, entonces hay alguna forma de adelantarme. Acabas de decir la palabra mágica, prevención. La mejor prevención ante el tinnitus que podemos hacer, siendo que es una de las principales causas del tinnitus, es la protección auditiva, la protección contra el ruido, porque el ruido es fundamental a la hora de la aparición del tinnitus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos prevenirlo? Sí, podemos prevenir completamente si nos protegemos los oídos ante el ruido. Y por supuesto, como está asociado también a la pérdida auditiva, la detección oportuna, la detección temprana de un problema auditivo puede hacernos pensar nosotros que podría haber algún grado de tinnitus en algún momento y comenzar también a dar algún tipo de indicaciones al paciente, de educación al paciente, para que el paciente tenga esa atención inmediata oportuna. Bueno, es que creo yo que cómo nos falta educación en ese tema. Siempre, desafortunadamente. Carlos, porque digamos, ahora el ejemplo del concierto, o sea, vamos a un concierto y cuanto más duro escuchamos, o sea, y nos encanta, mucho mejor para nosotros, y exactamente. Acelera y aumenta la qué buen sonido. O vamos al cine y todas estas salas de cine que tienen un sonido envolvente y qué sé yo, eso nos encanta. Los audífonos, vamos a entrenar y cuanto más dura la música, más duro le damos al ejercicio. Estamos minando la audición. Estamos minando la audición. La pérdida auditiva se está convirtiendo en pandemia. Sí. O sea, las es que no nos damos cuenta de la gravedad. Son importantísimas y nosotros tenemos que cuidar nuestra audición. Vamos a tener nosotros mayores problemas que nuestros abuelos han tenido porque estamos expuestos a mayor cantidad de ruido, por ejemplo, hablando de ruido, ¿verdad? Sí. Y definitivamente esto trae problemas, entre ellos el tinnitus, ¿verdad? Si es que digo yo que hay cosas que no podemos, no podemos evitar. O sea, si yo voy
por la calle manejando y están arreglando la carretera y está esta máquina que... El taladro neumático. Ahí no puedo hacer nada más que subir la ventana del carro, digamos, o algo así. Por supuesto. Pero si voy a ir a un concierto, ¿podría tomar alguna medida? Sí, la protección auditiva, no hay de otra. La protección auditiva. Muy bonitos los conciertos, muy bien ir a ver a los cantantes y demás, pero protejamos nuestros oídos, es fundamental. Vamos con algunas preguntas, Carlos, vea. Sí, claro. Olga Calderón dice que ella tiene tinnitus en los 2 oídos. Ajá. Es fatal. Y también lo que mencionabas, en el centro de la cabeza. Sí. Okay. Yo consulté y lo que me dijo el doctor era que tenía que acostumbrarme porque no tiene cura y que en mi caso es por presión alta. Claro. A veces me siento fatal de día y de noche. ¿La presión arterial alta podría ser? Por supuesto, presión alta, consumo de sal, consumo de cafeína, consumo de algunos medicamentos que son tóxicos para el oído. Hay un montón de causas que pueden generar tinnitus. Problemas, por ejemplo, con la articulación temporomandibular puede generar algún tipo de problema, problemas circulatorios, problemas esqueléticos. En fin, hay un montón de cosas que pueden generar el tinnitus. Lo importante es llegar a conocer qué tipo de tinnitus es, derivar al paciente al especialista que sea necesario, porque muchas veces no lo tratan solamente los audiólogos, sino también tiene que ser multidisciplinaria la atención, que eso es muy profesional y es muy bueno. Algunas veces ese paciente viene pero tan afectado que necesitamos enviarlo a un psicólogo o a una psicóloga que trabaje muy bien, que tenga experiencia con tinnitus y que trabaje muy bien la terapia conductual, que es sumamente importante, ¿verdad? Y definitivamente hay que tratarlo de múltiples formas en algunas ocasiones, porque el tinnitus de verdad es desastroso para algunas personas. Sí, dice Mary Pérez aquí en el Facebook, yo lo escucho, me acostumbré. Claro. En mi caso son como un montón de chicharras. Es una bendición. Si pasó eso, es una bendición porque lo maneja. Sí. Lo maneja y si no le molesta, está perfecto, ¿verdad? Sí, dice que en la noche lo escucha más y a veces más fuerte en un oído que en el otro. Que tiene 35 años de tenerlo. Pero sí siento que escucho menos. Bueno, ahí hay un problema, porque tenemos que revisar la audición. En realidad, si tenemos cualquier grado de tinnitus, lo ideal sería revisar la audición, porque hay un altísimo porcentaje de personas que, acompañadas del síntoma de tinnitus, tienen algún grado de pérdida auditiva. Pero altísimo, 80% de las personas que tienen tinnitus tendrán algún grado de pérdida auditiva. No estoy diciendo que estén sordas ni mucho menos, pero algún grado de pérdida auditiva que debe de estarse monitoreando. Claro. Elena Bermúdez, yo lo padezco en ambos oídos. Estoy en tratamiento en la clínica del tinnitus del Hospital México. Las personas muchas veces no comprenden por qué hablamos tan duro. Dice, si el ruido es muy alto y nuestra calidad de vida se ve afectada diariamente. Claro, una persona que tiene ese ruido constante tiende a subir la voz porque cree que no le están escuchando, me imagino. Si además tiene porque no se escucha ella. Claro, además. Y si además tiene pérdida auditiva, que no sé si es el caso de la televidente, también tienden a subir un poco el tono de su voz para escucharse, ¿verdad? Pero lo importante es eso, es tomar cartas en el asunto y atenderse. Ok, Flori Ortiz, yo lo padezco desde hace muchísimos años. Mi ruido también es como de grillos. La suerte es que a pesar de padecerlo por tanto tiempo no he perdido audición, ya me hicieron una prueba y salí bastante bien. Lo que sí me apareció es en los últimos meses una especie de líquido que sale de mis oídos. Sí, si hay algún tipo de supuración de algún líquido, es muy importante que esté siendo atendida por el médico especialista, que es el otorrinolaringólogo, ¿verdad? Si no hay un problema auditivo y persiste el tinnitus, tendríamos que ver si el tinnitus está ocasionado por alguna lesioncita que esté causando esta supuración, y definitivamente la atención médica es importante. Ok, aquí hay un comentario que me da pie a preguntarte algo. Lo hace Alexandra Benavides. Yo creo que estoy padeciendo de eso, pero no es constante, sino que me aparece por lo menos 6 veces al día, pero es pasajero. Generalmente aparece así. Puede haber un tinnitus permanente y puede haber un tinnitus que sea ocasional. Si es ocasional, podría haber algún problema congestivo de vías aéreas superiores que debería de tratarse. Un ejemplo, ¿verdad? Pero definitivamente, si es ocasional y se está haciendo más frecuente, es muy importante que busque atención, porque podría haber algún problema que deba de ser tratado y al no tratarlo está generando ese síntoma. Dice ella misma que lo que escucha son como las palpitaciones.
de su corazón, como el pálpito del corazón en el oído. Ok. En ese caso, creo que es muy importante que acuda a hacerse una evaluación audiológica completa, que revisemos el tinnitus y definitivamente debemos de trabajar esto con el médico otorrinolaringólogo o con algún otro especialista como neurología. Okay. Creo que en este caso, cuando cuando el paciente lo describe como el pálpito del corazón o un problema como un chorro que viene y va, podría ser vascular, podría ser alguna otra cosa, pero sí creo que es importante que se vaya a atender. Okay. Aquí te voy a leer otro comentario porque también creo que va por ese lado. Lo hace Andrea Ulloa. Dice, yo tengo 46 años y a veces no aguanto el sonido del corazón en el oído a la hora de dormir o cuando está todo muy en silencio. También escucho como una cucaracha caminando o un billete caer o la lluvia antes de que todos lo oigan. ¿A qué se debe? Los médicos que he visto me dicen que no saben. Sí, en ese caso habría que hacer una prueba auditiva, habría que ver si el nivel de audición está dentro de lo normal o no, y si el nivel de lo que más soporta el paciente, los sonidos fuertes, está dentro de lo normal o no. Eso se llama umbral de incomodidad. Tendríamos que hacer un mapeo de la audición del paciente inicialmente, pero repito, este tipo de sonidos, este tipo de tinnitus deben de ser atendidos. Hay algo que tenemos que tomar en consideración, no es el caso de las pacientes porque no lo han descrito así, pero si tenemos una pérdida regularmente de un solo oído, pérdida auditiva, si tenemos tinnitus y si tenemos problemas de vértigo, es fundamental atenderse porque podría haber daños importantes que deben de ser tratados inmediatamente. Bueno, aquí hay algo parecido a eso que estás mencionando. Ana Vicky Pérez, mi mamá tiene un pitido constante en el oído. Hemos considerado que es tinnitus. ¿Qué tratamiento o qué tiene que hacer ella? Me comenta que el ruido llega a ser tan fuerte que se marea. Sí, una evaluación audiológica inicialmente. Donde un audiólogo. Audiólogo. Exactamente. Vamos a hacer todo el diagnóstico audiológico y de ahí vamos a derivarla, en caso de que sea necesario, a el médico especialista. Pero inicialmente ver cómo está esa audición, ver de dónde viene el problema, ¿verdad? Y, por supuesto, hay que descartar complicaciones mayores. Ok, ve qué interesante esta. Lorena Rivas. Yo padezco tinnitus, creo que fue en mi trabajo, en un trabajo anterior que tuve, que teníamos un aire acondicionado demasiado ruidoso. Dice, también yo manejo mucho estrés, duermo apretando mis dientes. Dice, si será eso lo que me afectó, solo lo tengo en el derecho, ahora me da vértigo, ¿será por el tinnitus? Bruxismo, problemas temporomandibulares. Sí, eso es lo del rechinar de los dientes, es bruxismo, sí. Exactamente, exposición a ruido. El aire acondicionado ruidoso, esos viejos de antes. Hay aires acondicionados muy viejos. Sí, claro. Que generan un ruido espantoso, como tener un motor o una máquina, ¿verdad? Imagínese que si está en la oficina 8 horas al día. Y cerca del aire. Cerca del aire. O sea, y hay fatiga auditiva además, porque tener un ruido permanente ahí no solamente puede causar un daño, sino también fatiga. El ruido causa fatiga. Entonces, definitivamente tiene que evaluarse. Katia Umaña te pregunta, dice que es que ella en el trabajo tiene que hablar muy fuerte y que ella siente que tiene tinnitus y que quisiera saber si su propia voz elevada podría ser la causa. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Alguien habla mucho, estoy pensando en los maestros que a veces tienen que gritar bastante. Regularmente lo que padecen es de disfonía por esfuerzo. Sí. Tienen que hablar muy fuerte. Pero podría provocar tinnitus. Pero si tiene que hablar muy fuerte, tiene tinnitus, podría el nivel de su propia voz exacerbar el tinnitus. O sea, hacerlo un poco más fuerte. Habría que ver cómo está su audición, ¿verdad? A ver cómo está su audición, dónde está su tinnitus y ver cuál es la sensibilidad de ese tinnitus ante un ruido externo, ¿verdad? Para ver si se exacerba. Hay personas que con enmascaramiento no necesariamente les baja el tinnitus, sino que se lo exacerba, les sube. Entonces es un mal candidato, por ejemplo, para ese tipo de terapia, lo que hablábamos anteriormente. Podría estar pasando con ella. Si su propia voz internamente aumenta su tinnitus, no es el enmascaramiento la terapia. Tendríamos que pensar en neuromodulación, tendríamos que pensar en otro tipo de terapia que fuera para ella. Dice Jessica Araya que ella lo tiene desde hace 20 años en ambos oídos y que se generó después de un aumento exagerado de la presión arterial. Sí.
un subidón de presión arterial podría provocar. Recordemos que el oído es irrigado sanguíneamente también, y un aumento de presión arterial puede provocar algún tipo de lesión. Hay gente que le llama microinfartos de oído y demás, pero sí, definitivamente podría alterar el aumento de presión arterial, un problema auditivo y un problema con el síntoma del cual estamos hablando, que se llama tinnitus. Bueno, 8:48. Carlos, terminemos la entrevista con un mensaje general para toda la gente que nos ha no solamente escrito para contarnos su caso, sino la gente que nos está viendo. Me voy a robar tu palabra. Ajá. Prevención. Prevención. No nos expongamos a ruido. Revisemos nuestra audición frecuentemente. Si tenemos algún problema auditivo, el control de ese problema auditivo. Si tenemos un tinnitus, sepamos que el tinnitus es un síntoma y no una enfermedad. Que el tinnitus no se cura, porque no se tiene que curar, porque no es una enfermedad. El tinnitus se debe de tratar. Tenemos que buscar qué es lo que está causando ese tinnitus exactamente, y tratar el tinnitus. Hay formas de tratarlo, hay formas eficientes con altos porcentajes de éxito, y definitivamente tenemos que buscar ayuda. No nos quedemos con el tinnitus, porque hay un círculo importante que podría traer muchísimo más estrés, muchísimo más problemas, trastornos de sueño, fatiga, irritabilidad, en fin, un montón de cosas de las cuales hemos conversado, y definitivamente esto mina nuestra calidad de vida. Necesitamos tener la mejor calidad de vida posible, aún con el tinnitus, tratar de habituarnos al tinnitus, tratarlo, que la familia nos apoye y, por supuesto, buscar el apoyo profesional para evaluar y para tratar nuestro problema, el síntoma de tinnitus. Bueno, yo nada más subrayaría que lo que quisimos decirles con la entrevista es que existen tratamientos novedosos que pueden ayudar a las personas. Sí. Decirle al paciente, no tiene cura y no hay nada que hacer, es predisponerlo para que no haga nada. Es que es demasiado triste, además. Y para que no vaya con una buena disposición a tratar su síntoma. Así que si hay cosas que hacer, sí tenemos cosas que hacer y dar resultado. Muy bien. Gracias, Carlitos. No, muy amable a ustedes, Randa. Una feliz Navidad, un feliz año. Igual. Espero verlos el próximo año y que pasen muy bien y que estos días sean de mucho amor, de mucha familia, de recogimiento, y de verdad que muy agradecido como siempre con ustedes. Por cierto, ahora que estamos en diciembre, el sonido de las bombetas podrían... Terrible, no solo para los humanos, sino también para los perritos, animales. sí, las mascotas. Pero digo, si uno se expone mucho a un juego de pólvora demasiado cerca... causar una lesión. Sí, hay que tener cuidado con eso también. Protección auditiva ante cualquier ruido extremo. Y eso es tan sencillo como comprar esos taponcitos que uno Hay diferentes tipos de protección. Inicialmente, si usáramos algún taponcito de esos que venden en cualquier supermercado, inicialmente por lo menos eso. Pero hay protectores auditivos científicamente desarrollados que de verdad que van a proteger muchísimo más nuestro oído. Esos serían los ideales. Muy bien. Les voy a dejar los contactos de Carlos Pereira, 2290-5239, y también tiene un número de WhatsApp que es el 8723-0197. Correcto. Lindo miércoles. Igual para vos. Y buena Navidad, además. Igual.